¿Cuál es la historia de tu vecino loco? Mi antiguo vecino era perfecto, tranquilo y siempre tenía una agradable charla cuando nos reuníamos fuera de nuestros pisos. Obviamente estaba traficando drogas, pero mantuvo a todos los yonkis a raya. Ellos también estaban callados cuando llamaban a su puerta a todas horas de la noche. Luego apuñaló a 2 tipos que llegaron a su puerta. El pasillo estaba cubierto de sangre. Fue loco. Aún así, después de que lo enviaron a prisión, se mudó un tipo nuevo que tocaba música constantemente lo más alto posible. Aceptaré al viejo Stabby cualquier día. Los pocos traficantes de drogas que he conocido a lo largo de los años han sido, en general, algunas de las personas más amables. Si son malos, si son desagradables, entonces aquellos que saben que son traficantes de drogas generalmente no tendrán problemas en delatarlos a la policía. Hace unos años vivía en una situación de hogar un tanto rural. En mi calle sin salida, el día de la basura, todos alineaban sus botes de basura en la acera, donde el camión de basura con el brazo mecánico podía llegar fácilmente a ellos. Mi vecino loco se enojaría si todos no sacaran sus botes de basura inmediatamente después de que llegara el camión. El día de la basura era un día laborable, por lo que no podía traer mis latas hasta después de salir del trabajo. No hace falta decir que esto la enojó totalmente. Todo comenzó cuando ella simplemente hacía girar la lata o la movía frente a mi garaje. Al final, llega a derribarlo o empujarlo al otro lado de la calle hacia un pequeño parque. Estoy en el trabajo, señora, ¿qué diablos puedo hacer al respecto? Así que al final tuve suficiente. Compré un tubo de grasa marina para mi pistola engrasadora. Para aquellos que no lo saben, es algo intenso. Está hecho para resistir todas las condiciones y es difícil quitarlo de la piel sin un solvente fuerte como el queroseno. Así que enjabono las manijas, saco la lata con un par de guantes y luego salgo a trabajar. Cuando llegué a casa, la lata se había movido unos metros y, efectivamente, sus estúpidas manitas habían dejado una gran huella en la grasa. Ella nunca volvió a tocarlo. Editar, gramática editar 2, Word editar 3, mierda, no puedo creer todo este dulce karma. Supongo que debería untar a mis vecinos más a menudo. Yo también tuve uno de esos. El vecino siempre se quejaba de que mi bote de basura estaba afuera el día de todo. Hombre, salgo a trabajar a las 8, el camión llega a las 9 y llego a casa a las 6. Esto no va a funcionar de otra manera. No voy a venir del trabajo. Deja de ser jodidamente entrometido. Comenzó a escalar hasta el punto en que tomó mi lata para darme una lección. Excepto que no es mi lata. Los botes de basura son propiedad del servicio de recolección de basura. Entonces es básicamente propiedad de la ciudad. Los botes de basura cuestan una cantidad nada despreciable de dinero, por lo que el robo es un asunto serio. Casi la condenan por robo. Un vecino muy religioso vino a recogernos a la iglesia todos los domingos por la mañana. Amablemente lo rechazamos cada vez, nunca le dimos mucha importancia. Vendieron la casa. Los nuevos propietarios consiguieron que un juez dictara una orden de prohibición de contacto y a los vecinos, excesivamente religiosos, ni siquiera se les permitió pasar por la casa. Tengo que decir que si tuviera vecinos que después de decir repetidamente que no y que no vinieran, todavía intentaran convertirme o lo que sea, yo haría lo mismo. A la mierda eso. Un grupo de personas mayores se mudaron y llegaron algunos vecinos nuevos. Una vez se reunieron con nosotros para pedirnos permiso para hacer una barbacoa. Esa fue literalmente la única vez que los vi. Nunca saldrían. Nunca los verías ni por la mañana ni por la noche. Nunca estaban en las tiendas locales y cuando se mudaron, nosotros sí. Tenían como 15 colchones para una casa de 4 habitaciones, lo que generó algunas señales de alerta, pero no pensamos mucho en ello porque estaban tranquilos. Resulta que tenían un burdel allí. Editar, sí, fueron arrestados. Esperar. ¿La casa recibió muchas visitas? ¿Cómo pudieron realizar esa actividad sin llamar la atención? Hemos tenido varios grupos de vecinos locos, pero mis favoritos eran J.I., una pareja de ancianos cubanos que se emborrachaban y peleaban ruidosamente todas las noches. Una vez nos retrasamos en el pago de la factura del agua, y en Estados Unidos, la compañía de agua puede cortarte el agua si no pagas. Llegó el camión y el tipo se baja y abre la puerta en la acera, cierra el suministro de agua y se va. Inmediatamente J sale disparado de su casa con la llave inglesa más grande que he visto en mi vida, más grande que un niño pequeño, gritando maldiciones en español al camión de la compañía de agua que se retira. Corre hacia el frente de nuestra casa, tira la puerta en la acera y vuelve a abrir nuestra agua. Luego regresa a su casa, todavía murmurando, entra y cierra la puerta detrás de él. Por alguna razón esto me recuerda a un vecino que tuve una vez.
Él y su familia se mudaron al otro lado de la calle del lugar que estábamos alquilando. Era un tipo amigable, una esposa bastante joven y 4 hijos, pero un poco loco. Un día miré hacia la calle y él tenía 3 periódicos, todavía en las bolsas, alineados en la calle y cada uno rodeado de pintura fluorescente en aerosol. En el costado de su camioneta había pintado con la misma pintura: "No quiero tu papel, nunca más, para siempre". Supongo que esa es una forma de cancelar tu suscripción impresa. Oh chico. Pensé que nadie lo preguntaría jamás. Vivo en un suburbio de Cleveland. Así que no es muy rural ni campestre ni paleto. Pero estos vecinos. La mayor parte de la cuadra es prácticamente del sur. Entonces todos tienen fogatas. Celebramos uno una vez. Y era bastante grande. Los vecinos llamaron a los bomberos. Y exigió que lo apagaran. Entonces vinieron los bomberos y lo apagaron con un balde de agua. Y luego pidió perdón. Hay otro vecino que silba muy fuerte. Y tengo que decir que es muy bueno. A nadie le importa. Es divertido tener a un chico por tu calle caminando silbando como en una caricatura. Pero una vieja malhumorada llamaba todos los días quejándose del ruido. Y ahora ya no hay más silbidos. Ese mismo vecino se sentaba en el porche de su casa a ver partidos de fútbol los domingos. Y hablaba, gritaba, sobre el juego con algún otro vecino que vivía unas 10 casas más abajo. Básicamente obtuviste los mejores comentarios sobre juegos de todos los tiempos. La misma anciana llamó con una queja por ruido. Y los policías se acostumbraron tanto que simplemente llegaron diciendo: "Hola, ¿qué pasa?", nombre de los vecinos. ¿Cómo es el juego? ¿Quién va ganando? Y luego la vieja malhumorada se enojó aún más. Podría seguir con más historias. Pero si aburrirías a la mitad de Reddit con ellos. Eso es todo. Quiero decir, en lo que respecta a los vecinos de Cleveland, siempre y cuando no estén secuestrando mujeres, no es el peor vecino. Mi vecina entró en mi patio trasero cuando pensó que nosotros, los estudiantes universitarios, nos habíamos ido a casa a pasar el verano. Todavía vivía en la casa. De hecho, estaba sentado junto a la ventana cuando ella entró al patio trasero. No pensé en nada, lo atribuí a que ella estaba buscando a su gato. Volví a leer mi libro y me olvidé por completo de ella hasta que vi movimiento por el rabillo del ojo un rato después. Ella estaba saliendo de mi patio trasero con todas nuestras plantas. Ella robó nuestro jardín. Me quedé tan asombrado que me quedé allí sentado y la miré fijamente. Ni siquiera intenté detenerla. La noche después de la muerte de mi bisabuela, los vecinos vinieron al jardín y desenterraron todas sus plantas. Tenía el mejor jardín de la cuadra. Cuando yo era niño teníamos un vecino que bebía todo el tiempo. Incluso bebería y conduciría. Una vez chocó contra nuestra casa cuando entraba en su camino de entrada y simplemente dejó su auto en el patio delantero contra la casa. Luego le dijo a la policía que mi papá condujo el auto hacia nuestra casa. El tipo fue arrestado. Una semana después, la policía allanó su casa y lo enviaron a prisión. Eso es como un vecino que tuve en la universidad. Pero un niño rico. La policía siempre había terminado. Chocó sus autos de lujo al menos 3 veces antes de que su querido papá viniera a recogerlo. ¿Último mensaje? Se emborrachó y drogó tanto que arruinó los 2 baños de nuestro piso, el de hombres y el de mujeres. Hace un par de años, había un enfermo mental que vivía unas casas más abajo. Tenemos una atención de salud mental de mierda en mi área y realmente debería haber sido monitoreado las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Solía quedarse afuera y gritarles a los autos que pasaban. Llamaba negros a la gente: "Es negro", gritaba que el blanquito vendría por ellos. Gritaba sobre la segunda venida de Jesús, etc. Se quedaba fuera de mi casa y tomaba colillas de cigarrillos de mi cenicero, solía fumar. Cuando me di cuenta, le dejaba cigarrillos llenos en mi porche. Él se mostró muy agradecido y me escribió un cheque apenas legible por $30 a nombre de Keret, como me llamaba, y una bolsa de dulces. No lo cobré, por supuesto. Una vez tuve que llamar a la policía porque persiguió a unos niños pequeños que pasaban por la calle y era una calle muy transitada. Cuando llegó la policía, se detuvieron para hablar conmigo y me dijeron que no había mucho que hacer desde que el centro de salud mental cerró. Me dijeron que su hijo debía estar con él para vigilarlo. Unos meses más tarde intentó quemar su casa, pero afortunadamente salió ileso. No sé qué le pasó, me mudó al poco tiempo. Fue bastante triste, obviamente necesitaba atención, pero no la recibía. Me siento mal por el tipo.
Mi hermano tiene autismo y es difícil ver a personas con enfermedades mentales no tratadas. El vecino de al lado nos envió una carta por correo pidiéndonos que nunca estacionáramos frente a su casa, después de que yo estacioné allí una vez. Kicker es un par de años más tarde. Parece que han iniciado algún negocio ilegal desde casa con los empleados y cada día hay al menos 3 coches aparcados delante de nuestra casa. Tenía un vecino así cuando yo era niño, yo aún no tenía edad suficiente para conducir, pero mi hermano sí, y el viejo bastardo llamaba a la policía si mi hermano estacionaba frente a su casa. No lo supimos hasta que la policía finalmente se cansó de las llamadas y vino a hablar de ello. El oficial que vino básicamente dijo, no estás haciendo nada malo, así que no te voy a decir que pares, pero te voy a pedir que lo hagas porque sería bueno que se callara. Mi hermano se propuso estacionar allí después de eso. Más tarde me dijeron que siguió así durante bastante tiempo hasta que uno de los otros oficiales se cansó y se enfadó con él. Cuando éramos niños, teníamos un vecino al que llamábamos señor Paul. El señor Paul parecía un hombre mayor genérico, era sureño, tenía un jardín y de hecho, ayudó a construir la mayoría de las casas de nuestro vecindario. La primera semana que nos mudamos, trajo pepinos y tomates frescos de su jardín. Tan dulce. El señor Paul también era excéntrico. En verano se sentaba en una silla de jardín en el porche delantero para tomar sol. Al final del verano, su piel flácida y su tripa cervecera tendrían un color marrón dorado coriáceo. Una vez también se peleó a puñetazos con su hijo, quien lo golpeó sin piedad hasta que nos involucramos. Pero el señor Paul también cazaba ardillas en su propiedad, ellas comían el alpiste que él dejaba para observar aves. Les disparaba a ellos y aparentemente a otros animales, y más tarde supimos que era un tirador bastante bueno. Mientras era nuestro vecino, 3 de nuestros gatos sufrieron misteriosas heridas de bala. Los 3 tenían disparos directos en el pecho. 2 gatos sobrevivieron milagrosamente, uno tenía la bala alojada en el esternón y el otro la bala se posó en la grasa de su brazo. Pero encontré al tercer gato, Ava, aferrándose a la vida al lado de nuestra casa. Le dispararon en el pecho y resulta que la bala atravesó su cuerpo, destruyendo todo a su paso. A los 7 años vi cómo la dejaban en el suelo y sujetaban su cuerpo mientras se ponía rígido de camino a casa desde el veterinario. Murió varios años después. Lo odiaba y definitivamente no lo extraño. También he pasado por la muerte traumática de una mascota. No hay nadie a quien culpar en mi historia, pero conozco tu dolor. Hace aproximadamente 1 año y medio mi hermano y yo nos mudamos a un dúplex. El hombre al otro lado del dúplex tenía unos 70 años, era alcohólico, adicto a la heroína y solo tenía una pierna. Siempre llamaba a nuestra puerta en los momentos más inoportunos para contarnos alguna jerga aleatoria. Bueno, pasemos a agosto y este hombre había sufrido una sobredosis una mañana. Vimos a la ambulancia llevarse su cuerpo de camino al trabajo. Esa noche cuando llegamos del trabajo, había unos vagabundos que reconocí en las calles de mi barrio, y los vi moviendo cosas a su casa. Supongo que se corrió la voz y pensaron que tenían un lugar donde quedarse por un tiempo. Bueno, el propietario intentó echarlos, pero uno de los vagabundos afirmó que estaban en el contrato de arrendamiento, pero no lo estaban. Entonces el propietario y estos vagabundos están en una batalla legal ahora mismo. Entonces empiezan a coleccionar coches robados, tienen gente entrando y saliendo constantemente de casa. Y para colmo, como son vagabundos, no pagan alquiler y ciertamente no pagan luz. Hace un mes pincharon mi caja eléctrica y estaban robando energía. Solo me enteré cuando llegué a casa una noche y había una carta en la puerta de la compañía eléctrica que decía que quitaron nuestra caja eléctrica porque era peligrosa y estaban intervenidas. Desde esa noche, mi hermano y yo hemos estado en una batalla constante con la compañía eléctrica para instalar una nueva caja. Durante el último mes nos hemos alojado con la familia. Revisé la casa la semana pasada y estos vagabundos estaban en el camino de entrada con un tambor de 55 galones quemando leña y cocinando comida. Sin embargo, aquí estoy rezando para que el propietario baje el martillo y se deshaga de ellos. Estos vagabundos nos han causado tal angustia que ni siquiera tiene gracia. Extraño mi casa, extraño mi cama. Extraño mi tranquilidad. Tarde en responder, pero consulte la ley de inquilinos. Si tiene un contrato de arrendamiento, es responsabilidad del propietario mantener el lugar habitable. Si no puedes quedarte allí, es responsabilidad del propietario pagar el hotel o lo que sea. Vivía en una especie de complejo con casas adosadas apiladas y un patio trasero comunitario. Una noche salí a fumar y oí un alboroto. Hay una mujer de mediana edad enloquecida que le grita a su vecino de arriba por robarle su mapache. Sí, gritó que era su mapache porque le dejó una bolsa de azúcar que aparentemente es un manjar para los mapaches.
El mapache estaba en el balcón de los vecinos de arriba, así que para recuperarlo construyó esta destartalada escalera de basura, botes de basura volcados, sillas rotas, etc. E intentó subir empuñando un hula-hoop. Se las arregló para llegar a la cima de la montaña de basura y de alguna manera pensó que podría atrapar al mapache con un hula-hula. Otro vecino salió y se produjo una pelea con el vecino de arriba mordiendo al adicto al crack. Se llamó a la policía. Nunca más se volvió a ver a mapache. Se produjo una pelea con el vecino de arriba mordiendo al adicto al crack. Esperaba que fuera al revés. Yo trabajaba mucho desde casa, y en el lugar donde me hospedaba en ese entonces, mi vecina salía a correr. Se duchaba y se vestía en su ventana frente a mí todos los días de la semana exactamente a la misma hora. Empecé a abrir la ventana para que fuera más evidente que estaba sentada allí, trabajando. Ella respondió abriendo también la ventana. He tenido algunos vecinos realmente locos, pero los ganadores tendrían que ser la pareja, que vivía encima de mí en un edificio de viviendas de ferrocarril en Nueva York. Eran un hijo y una madre de mediana edad que vivían juntos como si fueran marido y mujer, y tenían cada centímetro de sus paredes, en un apartamento muy estrecho, cubierto de pinturas que encontraron desechadas y luego cuidadosamente enmarcadas. Su apartamento parecía una galería del País de las Maravillas de Alicia, pero no en el sentido de, esto es genial, sino más bien como un, tengo que salir de aquí y comeré o beberé lo que me des para que esto suceda. Tipo de manera. Sin embargo, además de ser extremadamente entrometidos y chismosos, eran muy buenos vecinos. Incluso me ayudaron, un estudiante muy pobre en ese momento, a amueblar mi apartamento con todo tipo de fascinantes muebles encontrados, incluido un par de magníficos pero extraños sillones de caoba tallada y tapizados con seda a rayas naranja. Su apartamento parecía una galería del País de las Maravillas de Alicia, pero no en el sentido de esto es genial, sino más bien como un tengo que salir de aquí y comeré o beberé lo que me des para que esto suceda. Una especie de manera. ¡Ja! ¡Qué gran manera de describir ese tipo de situaciones! Cuando vivía en un rascacielos había una mujer que iba en el ascensor en su scooter día y noche y anotaba violaciones en un cuaderno. Ella leería este cuaderno en las reuniones de la junta directiva del condominio. Eran cosas como 2am unidad 2203 la puerta de la unidad está sucia. 5pm unidad 605, puedo escuchar la televisión a través de su puerta. Un día llegué a casa después de una hora feliz, un poco emocionado y sintiéndome bien. Salgo del ascensor y una mujer en una scooter viene directamente hacia mí gritando algo. Grité y corrí a mi condominio. Me asusté muchísimo y me apagó el zumbido. Mi vecino llamó a la policía porque nuestros perros estaban afuera ladrando en pleno día. Cuando apareció el policía, le explicamos que nuestros perros solo salen durante el día y durante 10 a 15 minutos seguidos como máximo. Nos dice que no es problema y cree que el vecino ha estado bebiendo. En ese momento, la vecina se topa con nuestra casa en la acera vistiendo lo que parece una especie de camisa de pijama estilo Momo y grita hora de vecina. Como si estuviera a punto de reunir a las tropas contra nuestra obvia tiranía. Nuestra vecina del otro lado nos dijo que estaba tratando de que él también se quejara. El problema es que ha vivido junto a nosotros durante más de 10 años y también tiene perros. Mi historia es muy similar. Mi pobre abuela vivió al lado de las mismas mujeres desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Tenían algún tipo de alimentación, incluso cuando yo era pequeña, si me acercaba demasiado a su casa, empezaba a gritarnos. Ella seguía llamando a la policía por los ladridos de su perro, y la policía nunca hacía nada. Sin embargo, mi pobre abuela tenía movilidad limitada, por lo que tenía que levantarse y abrir la puerta. Creo que mi vecina finalmente recibió una multa por acosar a la policía. Para vengarse, mi tío le puso sal al césped y lo mató, eso le demostrará a esa bruja. Nuestro vecino de abajo ha sido apodado Moani. Al menos una vez a la semana, desata una serie de gemidos angustiados, parecidos a los de un avancée, siempre después de la medianoche. Finalmente, mi vecino de al lado, borracho, historia diferente, llamó a la policía. Pensó que Moani estaba en algún tipo de problema. Los policías estaban golpeando la puerta. Moani sigue gimiendo. Un policía está entrevistando a personas en el edificio. Moani sigue gimiendo. Finalmente, el oficial da un ultimátum, abre la puerta o la derribamos. Moani, deja de gemir. Resulta que Moani está bien. Simplemente increíblemente vocal cuando se dedica al placer personal. Casi esperaba que dijeras que abrieron la puerta y encontraron el departamento vacío con un esqueleto polvoriento en medio del piso. Solía tener un chico que vivía enfrente de mí. Este tipo obviamente estaba drogado y tenía muchos otros problemas mentales.
Lo llamaríamos foilman porque usaba papel de aluminio para cubrir sus ventanas. También solía hacer algunas con madera. Además, siempre se afeitaba solo la mitad de la barba. De todos modos, este tipo a veces traía su saco de dormir en medio de la calle, y literalmente se acostaba en él y dormía allí. Otro vecino y yo tuvimos que salir varias veces para literalmente arrastrar al tipo de regreso a su casa. Cada vez que lo hacíamos, se quejaba de que estábamos arruinando su sueño y gritaba y se quejaba, exactamente como una rabieta. Simplemente no queríamos que lo atropellaran. También terminó ganando un motor de automóvil nuevo en una rifa y simplemente lo colocó en su casa como decoración. También venía a nuestras puertas y hablaba de las cosas más aleatorias. En otra ocasión, el viejo foilman había amenazado con destruir a todos con una pistola de agua de juguete y un martillo roto. La policía se ocupó de él y pronto volvió a vivir en su casa. Recuerdo que murió y realmente estaba muy aterrorizada y triste por él. Algo debe haber pasado y debe haber tenido una vida triste. Pero nunca olvidaré todas las locuras que hizo. Hasta que era el hombre florete. De todos modos, no es tu hombre florete, pero déjame explicarte. Hace unos años, consumía cocaína bastante, por lo que me quedaba despierto varios días seguidos. Cuando uno hace esto, odia la luz del día. Para remediar esto, puse papel de aluminio sobre todas mis ventanas para mantener la luz apagada y que siempre pareciera que era de noche. Las pocas veces que salía solían ser en medio de la noche, y esto ocurría después de haber estado despierto durante 3 o 4 días seguidos. Me quedaba afuera durante horas seguidas. En resumen, lo más probable es que su hombre de aluminio estuviera abusando de metanfetamina o Coca-Cola dependiendo de su estatus socioeconómico, lo que explicaría las ventanas laminadas y su comportamiento loco en general. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.